¿Qué pasa, Peña? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva sesión de reflexiones electromagnéticas. Bienvenidos a este espacio en el que intentamos desarrollar formas de ver la vida, perspectivas, ideas, filosofía, psicología y todo con profundidad, pero intentando que sea sencillo. Hoy vamos a tocar un tema que nace un poco de una cosa que vi hace unas semanas, que es un artículo que compartía que la mente humana es como un algoritmo, funciona como un algoritmo. Quizá nunca lo habíamos pensado así, pero me parece muy acertada esa definición, ¿no? La mente funciona como un algoritmo. Y en este caso, si nos vamos a centrar en la mente, a mí me gustaría verlo desde para qué sirve ese algoritmo, ¿no? Sabemos que un algoritmo es un sistema de toma de decisiones, sistema de elección, que se basa en la información que contiene, en los procesos que lo conforman y en una serie de características que en este caso, porque vamos a hablar de la mente, son especiales o son concretas o puntuales o específicas de cada ser humano y de cada mente, ¿no? Porque aunque yo puedo hablar aquí de este algoritmo mental y todo el mundo potencialmente me puede entender, una cosa que sí debemos entender es que cada mente funciona distinto. Igual que todos los corazones se parecen, ¿no? Funcionan, hacen la misma función, ¿no? Latir, hacer que riegue sangre por nuestro cuerpo, ¿no? Y que corra el oxígeno. Pero cada corazón es distinto, ¿no? Está tu corazón, está el mío. Tiene un tamaño distinto, tiene un ritmo de bombeo distinto. Y si nos metemos en el territorio espiritual, está conformado por un ADN distinto, por una genética distinta, por lo tanto va a vibrar de distinta forma. Aunque hoy vamos a intentar ser más técnicos y no entraremos tanto en el territorio espiritual. Volviendo al algoritmo de la mente, lo que tenemos que entender es que esa mente funciona para el instinto, en este caso, sobre todo para el instinto. Porque si te fijas, cada una de nuestras mentes, cuando nacemos, desarrolla una serie de características que en principio van destinadas a que podamos no solo sobrevivir en el mundo, sino adaptarnos al mundo. Adaptarnos precisamente para sobrevivir. Luego, a partir de ahí, ese algoritmo tan poderoso que tenemos cada uno de nosotros, hay una característica que es muy interesante, que es la conciencia. Es decir, ese algoritmo puede no solo aumentar, no solo mejorar, no solo afinarse, sino puede tomar conciencia o podemos tomar conciencia de nuestras propias decisiones. Si te fijas, si no pudiéramos tomar conciencia, el aprendizaje sería sí o sí constantemente por acierto y error, ¿no? Por prueba y error. Sería constantemente un voy por aquí, pruebo esto, a ver qué pasa, y en función de eso nuestra mente va a ir variando. Si nuestra mente por un camino sufre, va a elegir otro, o tiene miedo, va a elegir otro. Y si nuestra mente siente placer, se ve satisfecha y siente que es un camino próspero para sobrevivir, pues elegirá o seguirá eligiendo un camino que le genere esa sensación. Como digo, si no tuviéramos conciencia, el procedimiento sería como muy automático. Como en los ratones, vamos a decirlo así, ¿no? Que vemos que funcionan en función de esa satisfacción, de ese estímulo, ¿no? Como podemos ver o sabemos de los experimentos que se suelen hacer con ratones, con el azúcar, que si cocaína, que si probando diferentes elementos, ¿no? Pero al tener conciencia, nosotros tenemos la posibilidad de autoobservarnos, de darnos cuenta, no solo de por qué estamos decidiendo como estamos decidiendo o procesando como estamos procesando, sino cuál puede ser el origen, ¿no? Porque si bien hay una parte de la mente que de alguna manera está ahí cuando nacemos y simplemente se desarrolla, hay otra parte que depende muchísimo de la experiencia de vida que hayamos tenido. Por lo tanto, nosotros, cuando nos vemos en acción o cuando nos vemos tomando una decisión, o cuando somos capaces de concentrarnos, no solo vemos el sistema de pensamiento, no solo observo el pensamiento, sino que soy capaz, si me entreno sobre todo, ¿no?
y esto lo explicaremos bastante, soy capaz de ver la raíz, de ver el origen, porque tengo memoria y tal vez en un momento concreto me doy cuenta de que yo estoy tomando una decisión o estoy pensando de una determinada manera por algo que he vivido anteriormente. Véase que en un momento dado puedo verme pensando como pensaba mi padre y puedo caer en la cuenta de que, claro, pienso así porque he sido criado por él, he sido muy influido por él y mi sistema mental ha creído conveniente adquirir su conducta o su pensamiento, su forma de ver la vida, la ha integrado y yo me estoy viendo intentando o proyectando comportarme como él. Por lo tanto, ahí es cuando nuestra conciencia nos puede permitir entender por qué nos comportamos como nos comportamos. Muchas veces sentimos que este algoritmo que es la mente no funciona para nosotros, ¿verdad? Es como si de alguna manera nos jugara malas pasadas. Nos boicotea, nos limita o nos hace sentir limitados. Pero esto lo vamos a explicar muy bien hoy, vamos a entender muy bien por qué. Y vamos a entender muy bien por qué muchas veces parece que vayan en nuestra contra incluso, ¿no? Parece que vaya en la dirección claramente equivocada, pero no lo podemos evitar, ¿no? De algún modo sentimos que vamos hacia ahí y sentimos que ese camino no es el que nos gustaría tomar, pero de algún modo lo vemos como inevitable, ¿no? Nuestra mente nos lleva, con esa fuerza que tiene la mente muchas veces, nos lleva por esa dirección. Y esto va a ser muy sencillo de entender, pero vamos a intentar explicarlo de una forma en la que podamos ir profundizando poco a poco para que podamos entendernos un poquito mejor cada vez. Empezamos por el principio. A mí me gusta mucho verlo todo de una forma cronológica, o sobre todo en estos casos porque nos va a permitir comprender el cúmulo de la información que puede llegar a contener ese algoritmo mental que tenemos cada uno de nosotros. Como digo, nuestra mente cuando llegamos aquí es una mente hecha para la supervivencia, ¿no? Si tiene hambre llora, si quiere atención llora también, o aceptamos, o se muestra, o nos manifestamos de algún modo. Y si tenemos algún tipo de situación complicada, ¿no? Pues intentamos llamar la atención para que de alguna forma nuestros padres en este caso pues sean capaces de poner la atención en nosotros y ver a ver cómo podemos resolver el asunto. Cuando llegamos aquí no sabemos o no podemos todavía porque no está desarrollada utilizar la mente, utilizar ese algoritmo. De algún modo ahí sí vemos claro que el algoritmo nos usa a nosotros, desde esa base estructurada desde ese instinto, el algoritmo nos usa para poder sobrevivir, para más adelante en todo caso podernos hacer más conscientes y ser capaces de tomar decisiones por nosotros mismos, decisiones meditadas, reflexionadas, analizadas, ¿no? Que nos lleven en la dirección que entendemos que es más adecuada en función del momento que estemos viviendo. El tema es que este algoritmo se basa en la experiencia que uno tiene en cuanto a esa supervivencia. Es decir, el algoritmo no busca la mejor opción a priori. El algoritmo no entiende, por ejemplo, que una comida es más nutritiva que la otra. Podemos interpretar que en un principio la leche materna, por ejemplo, es lo más conveniente cuando somos bebés. Entonces, de algún modo nos vemos atraídos por la leche materna, ¿no? No hace falta que nos expliquen cómo chupar, ¿no? Y cómo absorber esa leche y cómo digerirla, ¿no? Porque de alguna manera ya viene con nosotros. Pero si te fijas un poco más adelante, vemos como nosotros nos habituamos a lo que nos dan de comer. O sea, no somos capaces todavía de entender qué nos sienta mejor, de entender qué queremos comer realmente, más allá del estímulo que nos pueda provocar la comida, ¿no? Más allá del azúcar que pueda tener, de la sal, de que nos guste más, de que nos guste menos, ¿no? No podemos ser conscientes de cómo nos estamos nutriendo y a partir de ahí decidir lo mejor para nuestro organismo. Entonces es muy importante entender con este ejemplo que ese algoritmo en ningún momento da un salto como tal, vamos a decirlo así. Parte del instinto va desarrollándose a través de él, automáticamente sobre todo, y va absorbiendo toda la información que va recibiendo del exterior. No hay un momento todavía en el que tome demasiada conciencia, sobre todo cuando somos pequeños. Aunque podamos intuir una alta capacidad,
todavía nos falta absorber bastante información para poder entender, vamos a pensarlo así, un poco de qué va el mundo, ¿no? Para mí el asunto clave en todo esto es entender que ese algoritmo, como decía antes, va absorbiendo aquello que le genera más satisfacción. ¿Y entonces qué sucede? Que el algoritmo no piensa en la mejor opción, sino en la opción que de algún modo nos ha facilitado mejor la supervivencia. Por ejemplo, si a un niño le pongo un teléfono móvil y se entretiene con unos dibujos, el niño no va a ser capaz de darse cuenta y decir, uy, estoy viendo mucho el móvil y esto me está perjudicando la vista, o me está perjudicando la mente, o me está perjudicando la atención, y me va a hacer mucho más complicado lidiar con el mundo cuando sea adulto. No, el niño no puede pensar eso, el niño simplemente ve el móvil y se queda atrapado, porque la mente le hace sentir, le hace creer, lo impulsa a aceptar lo que le está ofreciendo ese teléfono porque le facilita la supervivencia. Hace que un momento que tal vez es aburrido, un momento que tal vez no es estimulante, se convierta en estimulante. Y entonces esa motivación hace que la supervivencia esté más satisfecha. Para mí lo importante cuando llegamos aquí, y sobre todo ya vamos creciendo, es entender que esa toma de decisiones está basada en esto. No está basada en una concepción holística y abierta y completa del mundo. Está basada en lo que nosotros hemos experimentado. En algún modo lo que nos han puesto delante y hemos ido eligiendo sin darnos cuenta. El algoritmo mental funciona o vamos a decirlo así, se programa en función de la toma de decisiones. Es decir, por ejemplo, el niño no quiere ir al colegio, ¿vale? A priori ve que su supervivencia está siendo más complicada si va al colegio. Puede ser porque eche de menos a sus padres, puede ser porque sea un contexto que no le genera una satisfacción, un placer, que le genera peligro, lo que sea. Pero al niño no le gusta el colegio, en este caso, podría gustarle y no pasaría nada, y sería lo mismo. ¿Qué ocurre? Que el niño, a pesar de que no le gusta el colegio, se ve sometido a ir al colegio. Lo que nosotros aquí no pensaríamos es que el niño está decidiendo ir al colegio, ¿verdad? No pensaríamos eso. Lo que pensaríamos es que lo están llevando al colegio, contra su voluntad en principio. Parece que siempre pongo un poco el mismo ejemplo, pero es que este ejemplo es muy útil, ¿vale? Y el niño está yendo porque le llevan a sus padres y le dicen que se quede ahí, ¿no? Y a las 9 de la mañana lo llevan ahí y se tiene que quedar hasta las 5 de la tarde, ¿no? Hasta la hora que sea. El tema es que la mente, a priori, no es capaz de hacer esta diferencia. Para la mente, el niño está decidiendo ir al colegio. Es decir, la mente tiene un tiempo, un margen de lucha, de confrontación con esa idea. Me rebelo contra el sistema, me rebelo contra el mundo, que me lleva a ir al colegio. Pero llegará un momento, y esto lo vemos, que esa mente claudicará y terminará normalizando el ir al colegio, ¿no? Bajo la premisa de que el colegio es algo necesario, bajo la premisa de que el colegio es algo bueno, bajo la premisa de que el colegio es algo inevitable. Entonces, ¿qué sucede? Que nuestra mente, o si nos metemos en esa mente, termina integrando la decisión de ir al colegio como si fuera nuestra. Porque llega un momento que, si te fijas, vamos al colegio sin que nadie nos lo diga. Es decir, hemos automatizado eso, nos hemos puesto el despertador o aceptamos que nuestros padres nos despierten por la mañana. Y llega un momento que terminamos yendo al colegio sin rechistar, ¿no? Y vamos por inercia, en automático. Ahí nuestro algoritmo mental, como decía, ya se ha adaptado, ¿vale? Podemos hablar de programación, de automatismo, podemos hablar de todas estas conductas psicológicas, pero en ese instante nuestra mente de algún modo cree que está haciendo lo que tiene que hacer. Cree que es una decisión personal. Porque en el fondo, si te fijas, es personal. ¿Por qué? Porque ese chaval o esa chavala ya no se cuestiona lo del colegio. Primero porque muchas veces no tiene la capacidad por la edad o por la capacidad cognitiva e inteligencia que tenga. Y otras porque de algún modo ya está tan automatizado que ni siquiera se lo cuestiona. Es decir, hay que ir al colegio, punto. Me han dicho que tengo que ir al colegio. Como digo, para mí lo interesante en este punto es que la mente se ha terminado adaptando a esa decisión, haciendo que esa decisión sea personal.
Si partimos de esta base, ¿no? Y si partimos de esta conducta y de esta premisa, nos vamos a dar cuenta de cuántas decisiones nuestra mente termina integrando, ese algoritmo termina integrando, que no parten de nosotros. ¿No? Decisiones como saludar, decisiones como, entre comillas, portarse bien, decisiones como jugar con este amigo o con esta amiga, decisiones como querer ir a comer a cierto sitio, decisiones como tratar de huir de ciertas responsabilidades haciendo un poco el gamberro. Si te fijas, son decisiones porque ese ser humano, ese niño, todavía es adolescente si quieres, las toma bajo su propia responsabilidad en el fondo. Lo que pasa es que no es consciente de la responsabilidad que acarrea. Pero son decisiones que van partiendo de ese algoritmo. Es decir, a ese algoritmo se le ha introducido una información, una conducta, si te fijas, y esa conducta, cuando está integrada en la mente, influye en otro tipo de conductas. Porque cuando pensamos en un algoritmo lo tenemos que ver como un todo, es decir, no hay una parte y luego otra. Aunque haya partes distintas de la mente, y una parte puede ser la memoria y otra parte puede ser el raciocinio, por ejemplo, esas partes o esas zonas de la mente, sobre todo a nivel profundo, funcionan de manera correlacionada, o sea, están completamente conectadas. Y eso hace que aunque a nivel físico o a nivel cerebral las partes se puedan distinguir y se puedan dividir, a nivel del todo, a nivel del algoritmo, todo el algoritmo funciona como a la vez, ¿no? Está interrelacionado a la vez. Aunque yo puntualmente a un algoritmo de estos o a una IA, por ejemplo, le haga una pregunta y me responda una cosa, eso no significa que no contenga otras, ¿no? O cuando funcionamos o cuando pensamos en un algoritmo como el de Facebook o como el de Instagram, no se queda solo con un gusto nuestro, se queda con varios, que puede que a priori no tengan nada que ver, pero están interrelacionados por algo. Y entonces el algoritmo es capaz de captar varios gustos y llevarnos a un gusto ulterior que tal vez ni siquiera habíamos pensado jamás, porque como nos está conociendo, sabe qué ofrecernos para estimular esas zonas. ¿Me explico? Entonces, en este punto es interesante darnos cuenta, y esto es un puntazo, de que las decisiones son nuestras, aunque estén influidas, manipuladas o sometidas por el exterior. Como digo, yo termino yendo al colegio porque acepto ir al colegio. Ya no me rebelo de alguna manera. A lo mejor no saco buenas notas, pero voy al colegio, ¿vale? Y eso influye en mi conducta en los demás niveles. Es decir, tomo decisiones en función de, entre comillas, esa primera decisión. Una vez he acatado una cosa, se van desarrollando otras. Por eso es tan interesante esto, porque a nivel psicológico podemos ver cómo ciertas conductas de alguien, que aparentemente, como decía, parecen relacionadas con algo, vienen de otro lugar que parece que no tiene nada que ver. Porque, como digo, es un todo. Una cosa influye en otra. Una raíz, un recorrido, un camino de la mente influye en los demás, en las conexiones entre los demás. Y esto es para bien y para mal. Nos permite tener más manejo de la mente, pero a la vez, cuando la mente sobre todo ya no está domada por nosotros, consigue encontrar el camino para llevarnos en la dirección que a ese algoritmo muchas veces le interesa, no a nosotros. A partir de aquí lo que tendríamos que pensar, vamos a poner hasta los 20 años, es en cuántas conductas, cuántas decisiones, cuántos caminos elegimos por inercia, automatizados. Por ejemplo, uno pensaría, no, mira, yo elegí la carrera, yo elegí mi carrera. Elegí lo que quería estudiar. Sin embargo, no es así. Porque seguramente ese ser humano ni siquiera pudo llegar a valorar no estudiar. ¿No? Cuando uno ya está en la inercia de estudiar, por ejemplo, y saca buenas notas y está un poco presionado, la cuestión no es por qué voy a seguir estudiando o qué supondría no estudiar. Lo que tenemos en nuestra mente es que no estudiar es un fracaso que ni siquiera contemplamos porque nuestra mente no soportaría semejante fracaso porque viene influida por todo lo que hemos decidido antes. Y si acaso intenta elegir entre, yo qué sé, matemáticas o letras, vamos a decirlo así, por hacerlo muy sencillo. Intenta elegir entre una cosa y la otra. Pero ya está sometida, es como quien elige entre una camiseta y otra. Ya da por hecho que se tiene que vestir con una camiseta y que tiene que ser de ese estilo y de ese rollo porque tiene que gustar a cierta gente.
que ni siquiera sabe por qué quiere gustarle a esa gente. Aquí lo más interesante sobre todo es que cuando pensamos en 20 años, que es mucho tiempo, son muchas decisiones, piensa que la mente está activa constantemente. Es decir, todas esas decisiones van calando constantemente. Igual cuando estamos durmiendo, no tenemos tanto manejo en el sentido de que la mente va un poco más sola todavía, ¿no? En el sentido de que soñamos o nos levantamos por la mañana en función de cómo hemos soñado o hemos dormido. Y ahí, pues, tal vez poco podemos hacer en principio, ¿no? Pero en vigilia, cuando estamos despiertos, nuestra mente está constantemente con nosotros, igual que nuestros pulmones. No nos plantearíamos no respirar, ¿verdad? Tenemos que respirar constantemente para poder seguir funcionando. Entonces, aquí la pregunta de hasta los 20 años, ¿cuántas tomas de decisiones hemos hecho? Es la misma de cuántas veces hemos respirado. ¿Cuántas veces hemos respirado hasta los 20 años? Dios mío, muchísimas. Pues en cuanto a las decisiones ocurre lo mismo. ¿Cuántas decisiones hemos tomado? Como digo, como venimos estando sometidos, algunas estarán más cerca de nosotros mismos y otras muchísimo más lejos. Pero de algún modo es como si nosotros hubiéramos aceptado esas decisiones. ¿Por qué? Porque no teníamos la fuerza, no teníamos la capacidad, la conciencia, el manejo para poder enfrentarlas, para poder cuestionarlas, para poder tomar otras direcciones. Muchas veces por motivos que nos superan y nos superan. O sea, es decir, no podemos hacer nada. Si a ti te dicen que o estudias o te vas de casa con 15 años, es muy difícil que esa mente, con todo lo que tiene integrado, decida irse de casa. Y es muy difícil que si se va de casa, sepa qué hacer más allá de casa, porque es menor, porque no ha estado nunca en esa situación, en ese contexto, y se dará cuenta de que hay muchas cosas para las que no tiene solución mental, para las que el algoritmo no le sirve, ¿no? Imaginemos un niño con 15 años que se va de casa porque no quiere estudiar. Se va a tener que enfrentar a situaciones que no se ha enfrentado en su vida primero, ni a nivel físico ni a nivel mental. ¿Me explico? Cómo comer, cómo conseguir dinero, cómo poder conseguir un piso, cómo poder dormir de una forma satisfactoria, cómo poder estar a gusto, cómo poder gestionarse emocionalmente. ¡Puf! Entonces, lo que le va a ocurrir a ese niño que ha tenido un berrinche o ha tomado esa decisión de irse, si es que le dejan, es que va a volver pronto. ¿Por qué? Porque al algoritmo le va a costar mucho sobrevivir, a la mente le va a costar mucho sobrevivir en un contexto para el que no está creada. Porque la mente está creada para otro contexto. Nos quedamos con esto, ¿no? A los 20 años, ¿cuántas decisiones hemos tomado? Y esto es muy importante porque hemos construido el algoritmo. Con 20 años el algoritmo está muy creado, muy desarrollado ya. Y el algoritmo ha automatizado pensamientos, ideas, decisiones de una manera tan vasta y de una manera tan automática que es que ni siquiera somos conscientes de eso, ¿vale? Ni siquiera lo pensamos o nos paramos a pensarlo. Muchas veces lo que nos pasa, sobre todo a los que nos damos cuenta más tarde seguramente, es que hay algo que está fallando, ¿no? Sabemos que hay algo profundamente que está fallando. Y no hablo del mundo, ¿eh? Ahora. Yo no hablo de lo exterior. Hablo de nosotros. O sea, sabemos o sentimos que de algún modo todo está mal en nosotros, ¿eh? De algún modo todo está mal. De algún modo, hostia, no puede ser que no entendamos por qué hacemos las cosas, ¿no? Y eso se materializa o se manifiesta a nivel emocional sobre todo, ¿no? Podríamos hablar de vacío, podríamos hablar de miedos, de desasosiego, de vértigo, de una situación de sometimiento frente a la vida, ¿no? Y situaciones relacionadas con estas, ¿no? Porque, de algún modo, piénsalo, nuestra mente está hecha para la supervivencia, ¿no? Yo siempre digo, y para la vivencia, ¿vale? Pero parte de la supervivencia es la vivencia, como digo. O sea, parte de sobrevivir es sentir que tu vida tiene un propósito profundo. Parte de sobrevivir es sentir que tienes algo que realmente es útil que puedas hacer. Que hay una realización, que hay una plenitud, una felicidad, un estar a gusto. Y no hablo de bienestar, hablo de sentirte a gusto contigo mismo. De no sentirte forzado a hacer las cosas. Entonces, parte de la supervivencia, cuando ya hemos desarrollado bastante mente, va por ahí. ¿Qué ocurre? Que nuestra mente no ha decidido prácticamente nunca por ahí. Porque nuestra mente, en la mayoría de casos, se ha visto como impulsada, proyectada, sometida, programada
a decisiones que de algún modo no eran nuestras, pero para nuestra mente sí. Entonces lo que ocurre es que nuestra mente termina funcionando de forma autómata. Siempre le llamamos ego a esto, pero es que el ego es un algoritmo también, porque está en la mente y forma parte de esa mente. El ego es ese desarrollo de ese algoritmo que en ningún momento ha estado centrándose en nosotros, en nuestra plenitud y en todo lo que significamos. Simplemente se ha centrado en de alguna manera soportar, sobrevivir, adaptarse al contexto de vida que se ha encontrado hasta esos 20 años. Y vamos a pensar a partir de aquí, ¿no? Hoy en día, cada uno tiene su mente y obviamente cada uno tiene su realidad. Y querré tocar una frase que es la de tú creas tu realidad, es muy importante. Pero vamos a pensar que a partir de esos 20 años, de algún modo, pues sentimos ese vacío, ¿vale? Sentimos ese vacío. Una sensación de que, ¿para qué estoy aquí? ¿De qué sirve esto? ¿No? Si voy cada día haciendo lo mismo. O no, ¿eh? O de algún modo nuestra vida funciona, pero tampoco sabemos por qué funciona. ¿Me explico? Porque hay muchas vidas que de algún modo funcionan, sobre todo en comparación con los demás, ¿no? Muchas veces es como, joder, a mí me ha tocado algo muy bueno, entre comillas muy bueno, porque gano dinero, porque trabajo poco, porque siento mucho placer y estoy conectado con esto, ¿vale? Pero es por contraste muchas veces, porque es como, joder, es que yo tengo esto y el resto no tiene nada. Entonces es como, ese contraste me hace creerme que, como que mi vida tiene mucho sentido, aunque profundamente tal vez no lo tenga. Pero muchas veces esa mente no lo va a querer ni ver, porque ¿para qué? O sea, si está más o menos encajado, a gusto, como está, pues tampoco lo va a querer ver, ¿no? Volviendo a este punto, con el algoritmo mental, imaginémonos que nos damos cuenta en cierto momento, hostia, me doy cuenta, hostia, no sé cómo he llegado hasta aquí, pero, hostia, me gustaría desaparecer, huir, salir, cambiar las cosas en mí, ¿eh? ¿Qué nos ocurre en ese momento? Lo que nos ocurre es que todas las decisiones que hemos tomado hasta ese momento siguen estando en nosotros. Lo que nos ocurre es que de alguna manera hay una inercia, y aquí sí me gustaría hablar de técnica y fuerza. Es muy importante la técnica y la fuerza. Piénsalo. Cuando tomamos una decisión, cuando realizamos un acto, primero está la idea de ese acto. Vamos a coger el ejemplo que decíamos antes, ¿no? La idea de estudiar matemáticas, ¿vale? Universidad, matemáticas. Primero está el pensamiento, ¿no? Es mental. Incluso puede estar relacionado con la intuición y con el sentir, obviamente, pero la centralita es la mente, ¿vale? La mente recoge la información de los otros órganos o de los otros centros energéticos, pero de alguna manera es la mente la que acaba decidiendo, ¿vale? Aunque lo haga porque siente algo el corazón. La primera parte de esa decisión de estudiar matemáticas es mental, es técnica. Voy a estudiar matemáticas porque me gustan mucho las matemáticas, técnica. Voy a estudiar las matemáticas porque la facultad me pilla cerca de casa, ¿vale? Motivo, justificación, reflexión, razonamiento, me da igual. Es técnico. ¿Me explico? Es algo que está a unos niveles de la mente mucho más sutiles, ¿vale? Podemos discernirlo mentalmente, utilizando toda la información que tenemos en nosotros, la que podemos encontrar, referencias de gente que ha estudiado matemáticas, cómo te has sentido en la facultad, profesores, etcétera, ¿no? Información externa que llega adentro y nos permite esa técnica de razonamiento, como digo. Y luego está la fuerza, ¿vale? La fuerza empieza cuando, por ejemplo, firmo estudiar matemáticas. Es decir, voy físicamente a un sitio en el que firmo estudiar matemáticas o pago la matrícula de la carrera de matemáticas. O el día que voy a la facultad. Ahí está la fuerza, que viene precedida de la técnica. ¿Me explico? Está como, entre comillas, el esfuerzo, la inversión energética. La proyección primera es técnica, es mental. Y la consecución es material, es física. Hay una fuerza detrás. Una fuerza que hace que yo me levante esa mañana, me vista, me lave los dientes, desayune y me vaya a la facultad. ¿Vale? Mentalmente sé que voy a la facultad y físicamente invierto una energía para ir a esa facultad, ¿vale? Técnica y fuerza, es muy importante esto. Nuestra mente no solo está, o ese algoritmo, vamos a irlo viendo así todo el rato, ¿no? No solo está automatizado en lo técnico. No solo es un automatismo en cuanto a voy a hacer esto o voy a hacer esto otro.
o creo en esto o creo en esto otro, ¿no? Creo que este cantante me gusta más que este otro, me gusta más y lo veo claro, lo sé que me gusta más, vamos a pensarlo así. Esto es técnico. Pero luego está la fuerza que me impulsa a ir a un concierto o a comprar un disco o a hacerme una foto con él si me lo encuentro por la calle, ¿vale? Esa es la proyección física, energética, la fuerza. Nuestra mente, ese algoritmo está estructurado en la técnica, en estos códigos mentales que nos hacen, nos definen de algún modo, a nivel egoico sobre todo. Pero además, la mente o ese algoritmo está predispuesto a volcar la fuerza en relación a esos automatismos. Es decir, acostumbrarse a algo es, primero, proyectar mentalmente, por ejemplo, un trabajo, ¿no? Primero, proyectar mentalmente, voy a coger ese trabajo porque me gusta mucho ese trabajo, porque me van a pagar muy bien, o porque está muy cerca de casa, o porque trabaja un amigo mío, ¿vale? Ahí está la parte mental, y luego está la parte energética, la fuerza. Voy a ese trabajo, me cuesta un poco al principio porque me estoy adaptando, ¿vale? Y llega un momento que, si te fijas, nos acostumbramos a ese trabajo. ¿Qué significa acostumbrarse? No es solo algo mental. No es solo llevo 5 meses en el trabajo, me levanto, voy y ni pienso ya. Es que mi mente está predispuesta a mover las poleas mentales, las energías, vamos a decirlo así, en esa dirección, ¿vale? De manera que, si lo piensas, para dejar un trabajo, por ejemplo, por seguir con el ejemplo, no solo es pensarlo, está clarísimo, no solo es, hostia, llevo un año aquí, no estoy a gusto, creo que me infravaloran o me tratan mal, lo que sea. No es solo pensarlo. Porque realmente, si te fijas, la dificultad no está en pensarlo. Quien más, quien menos, en algún momento ha pensado en dejar ese trabajo, en dejar un piso, en dejar una relación o lo que sea. Pensarlo es lo sutil, es lo que conlleva menos peso, menos fuerza, vamos a decirlo así. Pero tal vez más amplitud en el algoritmo. Lo difícil es hacerlo, ¿verdad? Lo difícil es transformar cómo el algoritmo vuelca la inversión energética, la fuerza, de un sitio para otro. Porque cuando yo quiero dejar el trabajo, lo pienso. Yo aquí recomendaría, pues, intento visualizar el otro trabajo, si tengo otra opción, intento ver cómo me veré en esa realidad, cuáles serán las diferencias, los pros y los contras, etc. Pero luego está el paso de ir al otro trabajo, de dejar este físicamente, firmar un papel de que me voy, ¿no? De que me doy de baja de ese trabajo, estar una semana sin trabajar, que también significa que la mente, ¿qué me va a decir la mente? Ay, no estás yendo a trabajar. Llevas una semana sin trabajar, la mente me va a llevar a estas situaciones. Tal vez me lleva de forma positiva, que bien, no estoy trabajando, o tal vez me hace sentir inútil porque llevo una semana sin trabajar, sobre todo si dejo el trabajo y no tengo otro. ¿Me explico? Y entonces tendré que llevar a mi mente a acostumbrarse a otro trabajo, a volcar la energía, a cambiar las corrientes del río de algún modo. Se había acostumbrado a una corriente energética, a volcarla en un sitio, y ahora tengo que hacer como un cambio para que vaya en otra dirección. Incluso al principio puede que me equivoque, ¿no? Y diga, hostia, me he levantado a la hora a la que iba a trabajar en otro sitio. No me acuerdo que ahora trabajo de tardes, ¿vale? Y me he levantado pronto porque estoy acostumbrado a otro sitio. Y me da miedo llegar tarde, ¿vale? O iba a coger la bicicleta porque el otro sitio iba en bicicleta y ahora voy en coche. O en tren. Y un día automáticamente vas y coges la bicicleta. Hostia, que no, que ya no voy en bicicleta, que aquí no puedo ir en bicicleta, que voy en tren. Porque el algoritmo tarda un tiempo en cambiar la automatización de toma de decisiones. Tarda un tiempo sobre todo porque, como digo, nos es muy difícil trabajarlo de forma precisa. Por eso nos cuesta más, lo hacemos un poco a golpes muchas veces. Porque normalmente no utilizamos toda la faceta mental para entender muy bien el paso que vamos a dar. Suele ser muchas veces algo emocional o algo que, no sé, que de algún modo no hemos analizado a fondo como deberíamos. Que analizar a fondo significaría intentar ver todas las ramificaciones de ese algoritmo y como preguntarnos en todas esas ramificaciones, en todos esos escenarios mentales, qué sentiremos cuando cambiemos de trabajo. Y visualicemos el cambio. Pero lo que me interesa de esto es que nos demos cuenta de la técnica y la fuerza. Nuestro algoritmo mental no solo está estructurado en base a la técnica, en base a los pensamientos, a las creencias, a los gustos o a las experiencias vividas, está automatizado en base a la fuerza. Hay una relación muy clara entre el pensamiento y la emoción es nuestra fuerza principal, lo que nos mueve, ¿vale?
Esa emoción que se distribuye de distintas formas y que afecta de distintas formas, pero está clarísimo que la emoción es la que hace el impasse, sobre todo, entre lo racional y lo instintivo, lo consciente y lo subconsciente, ¿no? ¿Qué ocurre? Que yo ahora mismo, volviendo a eso que decíamos antes de los 20 años y tal, yo ahora mismo quiero, deseo, siento o veo que mi vida, como que de algún modo, hostia, mi mente no va con mi realidad. Pensemos una cosa aquí. Una cosa es el contexto y el mundo, ¿vale? Que el mundo es global, lo podemos ver. El mundo hay gente que se mueve, que va a un sitio, que va a otro, que come aquí, que come allá. Y luego estamos nosotros. Es decir, es como si fuera un algoritmo, ¿no? Como que la vida es un algoritmo, porque también se podría ver así. Y nuestra mente otro, que está conectado con ese, pero es otro. ¿No? Porque una cosa es el funcionamiento de las mentes a nivel sociológico, a nivel de masa. Y otra cosa es mi mente en esas mentes. O mi mente en funciones sociales. O en relación a esa sociedad. O a esa vida, o a ese mundo, me da igual. ¿A qué quiero llegar con esto? Quiero llegar a que nosotros hasta este momento hemos ido creando y estructurando y programando nuestra mente sin ser realmente conscientes de lo que estábamos haciendo. Seguramente nos indujeron a conseguir ciertas cosas que ahora mismo nos damos cuenta de que a lo mejor no las queremos o que queremos que cambien, vamos a decirlo así. El asunto es que nuestra mente ya está acostumbrada y ya está estructurada, como decía, para funcionar de esa manera. Y cuando yo quiero realizar un cambio, fíjate, no es solo un cambio en un punto, a nivel externo, porque hablo sobre todo a nivel interno, no es solo un cambio en una faceta de mi vida, es que es cómo y en qué afecta esa faceta a todas las demás, como decíamos antes. Cuando yo era niño y iba al colegio, aunque no quisiera ir, eso afectó en mis comportamientos, eso hizo que a lo mejor tuviera una conducta rebelde con mis padres. ¿Por qué por qué el niño está enfadado con nosotros? Pues porque el niño no quiere ir al colegio, pero no se atreve a decíroslo y entonces os lo paga por otro sitio y no quiere comer, por ejemplo. Comer, ir al colegio está relacionado. En nuestra vida actualmente ocurre lo mismo. Lo que tenemos es que ante cualquier situación en la que queremos proyectar un cambio o que queremos proyectar alguna situación distinta, no solo es darnos cuenta de esa cosa, sino de cómo va a afectar esa cosa a las demás franjas o a las demás partes de la mente que ya están creadas. Y de alguna manera esa mente ya está haciendo fuerza, automatizada para hacer fuerza para que yo siga yendo por aquí. Por eso nos es tan difícil cambiar. Porque tenemos que encontrar energía de algún otro sitio para poder invertirla en ese cambio y poder evitar que las fuerzas que ya están en mi mente nos ganen la batalla. A esto le solemos llamar fuerza de voluntad, ¿no? Y tiene esa relación. Si yo no tengo más fuerza para hacer el cambio de la fuerza que tiene mi mente para mantenerme en la situación en la que estoy, mi mente, mi algoritmo mental que ya está construido, me va a seguir llevando en la misma dirección. Y por eso es tan complicado. ¿Qué ocurre? Que la pregunta es, hostia, ¿en qué momento yo he picado piedra con mi algoritmo? O sea, ¿en qué momento yo he pensado en por qué tomaba realmente esta decisión? ¿Qué sentido tenía? Y esto es un poco lo que decía antes, yo creo mi realidad, claro, porque yo estoy creando esta realidad mental que luego tiene una relación con la realidad de la vida, pero no he sido consciente de que la estaba creando. ¿Y esto qué significa? Que muchas veces pensamos en el cambio fuera, ¿no? Y sabemos que es dentro, ¿eh? Pero ¿cómo va dentro? Va que en cuanto yo tenga la mínima oportunidad para empezar a proyectar un cambio desde el pensamiento, tengo que empezar a materializarlo. Es decir, si yo ante alguna situación de mi vida veo que eso no me lleva a nada o veo que eso ya se me ha quedado caduco y no me apetece seguir por ahí, yo tengo que empezar a, en ese momento en el que eso ocurre, hacer fuerza o poner atención en cambiar mi conducta mental. Para que esa conducta mental cambiada, esa decisión distinta, ¿no? Ya no hago esto porque ahora quiero hacer esto otro. Cambiar esa conducta mental para que mi mente empiece a transformarse en la mente que necesito para que eso sea una realidad. Volvemos al ejemplo del cambio de trabajo, por ejemplo, ¿no? Es cómo puedo empezar a afrontar mi vida
proyectando una forma de pensamiento distinta. Es decir, no pienso un día que quiero cambiar de trabajo y luego ya se me olvida. He visto que quiero cambiar de trabajo. Pues eso lo tengo que sostener durante todos los momentos en los que mi mente me hace creer que tengo que seguir con ese trabajo. ¿Se entiende? O tengo que hacer deporte, por ejemplo. Pero no tengo un algoritmo mental para hacerlo. Mi mente no me lleva a hacer deporte, me da pereza. ¿Cómo voy a hacer deporte si ya tengo una edad, lo que sea? ¿Vale? Yo tengo que empezar, si ya he entendido que quiero hacer deporte, tengo que empezar a proyectarme mentalmente, psicológicamente, ante cualquier situación en la que mi mente crea que hacer deporte no es importante, tengo que empezar a meter ahí pensamiento y automatizarlo incluso, intentar automatizarlo, para que mi mente cada vez más vaya entendiendo, para que ese algoritmo vaya entendiendo el camino que realmente quiero crear. Y en el momento en el que de algún modo mi mente interna ya lo tiene un poco integrado, ahí meter fuerza. Es decir, vale, sé que tengo que hacer deporte y ahora estoy en el momento en el que mi mente, por las fuerzas como las tiene, me permite hacer deporte. Sin esfuerzo casi te diría. A veces hará falta esfuerzo, pero técnicamente no hace falta esfuerzo. Y volcar la energía en esa dirección. La vida que vivimos es la vida que hemos creado con todas las decisiones que hemos tomado. Porque hemos automatizado nuestra mente, nuestro algoritmo mental, en las direcciones que nos han llevado a este momento. Por eso es tan importante entender que nuestra vida, nuestra realidad no nos va a satisfacer hasta que ese algoritmo no nos satisfaga. Hasta que no seamos capaces de enseñarle al algoritmo, a la mente, cómo funcionar para poder precisamente satisfacer esos anhelos, esos deseos, ese propósito, mejor dicho, que vamos viendo poco a poco en nuestra vida. Con esto voy a terminar esta reflexión, porque además se me acaba la batería, así que espero que haya sido útil como iniciación o como reflexión, ¿no? Precisamente, para entender ese algoritmo mental y para entender que funciona de esa forma porque nosotros, directa o indirectamente, hemos permitido que funcione así. Y el cambio es el mismo que el que hemos hecho para crearlo. Es decir, así como para crearlo hubo un pensamiento que alguien nos puso o que nosotros quisimos y pusimos una fuerza, para cambiarlo es lo mismo. Es ahora cómo proyecto ese pensamiento desde una estructura de reflexión o de conciencia, de visión, de claridad, y cómo, en qué momento meto la energía, meto la fuerza para que mi mente vaya transformándose, para que ese algoritmo vaya transformándose hacia la forma que de algún modo le quiero dar. Obviamente habrá daños colaterales porque afecta en todo y veré cómo hay circunstancias que aparecen y emergen de forma nueva, pero esa es la gracia, que yo las vaya cogiendo y vaya entendiendo cómo funcionar también ante ellas y cómo aprovechar esa inercia para seguir transformando mi algoritmo. Nos vemos próximamente en nuevas reflexiones. Chicos, un abrazo. Gracias por los comentarios, por el cariño y hasta la próxima. Chao.